Buenas tardes, tardes, noches. Gracias por venir. Este marco que estamos haciendo estas charlas con los alumnos de la escuela, con temas que siempre llaman la atención en las clases, que por ahí no tenemos tiempo de desarrollar, que se generan estos conversatorios, podríamos decir. Así que esperamos que nos conversen y participen bastante. Y hoy nos viene a contar su expertise en este tema tan increíble que es todo el tema de las conexiones con cables de electricidad y demás, de las grandes algas y demás, Andrés Capdeville. Andrés, hola. Hola, soy Andrés. Bueno, Andrés es presidente de Caureí, que es una asociación que se dedica a la conservación de las aves de papás en la Argentina, y además forma parte del PECRAR, que es el Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces. Bien, ahí, muy bien. Andrés, para decir. Sí, ¿no? Andrés, gracias y bueno, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho poder venir y hacer cosas acá como naturalista, como haber sido partícipe de haber cursado la EAN. Y me parece que está bueno también todo esto porque muchos de los que estamos acá o que van a participar o que cursan la EAN o que cursaron la EAN podrían llegar a ser en el futuro cercano o capaz ahora ya mismo agentes tomadores de decisiones en ciertos cargos o en ciertos lugares que necesitamos explorar para temas que están saltando ahora, que se están empezando a mover, y si bien no es que yo soy un profesional técnico de la Secretaría de Energía ni nada por el estilo, sino que es un tema que tiene que ver con lo ambiental y lo técnico. Con las aves del ambiente y lo que tiene que ver con las estructuras humanas que hacen a todo ese gran ecosistema en el que estamos, en donde estas estructuras causan determinadas consecuencias. Y es un poco ir viendo eso para ver, y como para ir proyectando, teniendo una idea de qué cosas hacen falta o nos estaría faltando meterle ahí un poco de ficha para empezar a trabajar en eso. Por eso de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con tendidos eléctricos y la incidencia en la fauna y el ambiente. ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Más o menos cómo estamos, y viendo lo que hay y lo que podría llegar a pasar, como intentar hacer una proyección de qué cosas estaríamos necesitando. Entonces, para empezar a hablar de esto, medio como que tenemos que empezar a ver qué es lo que sabemos, qué queremos que sabemos en cuanto a electrocución en principio. Todos sabemos que la electricidad, ya desde chicos nos enseñan que no hay que meter el dedo en el enchufe, que si vas a hacer algo con la heladera tenés que tener la suela de goma, o que si ves un cartel de peligro tenés que tener cuidado, pero muchas veces uno no entiende bien el porqué de todas esas cosas. Como para hacer un ejemplo así muy introductorio, tenemos lo que sería la lámpara que nosotros, que ya inclusive ya cambió, ya no es más la lámpara incandescente esta, en donde nosotros tenemos, cuando vos apretás la perilla, se produce el circuito de luz, esta energía, estos electrones pasan por ese resorte de tungsteno que se calienta, digamos, se pone incandescente y da la luz. Bueno, en el caso de lo que queremos ver nosotros es esto, que son las electrocuciones que nosotros seríamos, o los animales serían ese tubo, ese filamento de tungsteno que está haciendo ahí y que evidentemente no estamos preparados para soportar eso. Y nuestro cuerpo, o el cuerpo de todo lo que vamos a ver, tiene que ver con
conexiones eléctricas que van desde las contracciones musculares, de todo lo que es el cerebro funcionando, el corazón que nos está latiendo ahora, todo tiene que ver con impulsos, con cosas eléctricas. De todo, ¿no? O sea, hasta revivirnos con un electroshock, y en un tendido puede ser matarnos o matar a la fauna. Lo mismo pasa con las aves. Tienen las mismas características que nosotros. Para esta clase en particular, no es que yo voy a hablar de mis estudios de ciencia y tecnología, sino que nos vamos a basar en bibliografía que está disponible y que tienen que ver con libros clásicos de todos los problemas que hay, las formas de mitigar las cuestiones de electricidad, cosas más actuales que un poco van viendo qué fue lo que pasó en estos últimos años. Esta es la guía de la UICN del año pasado, que daba un poco de información de todo eso. ¿Es un ruido? Mucho de la capacitación, digamos, que nosotros tenemos en esto tiene que ver con un curso que se hace en Grefa, en España. A cada una de las imágenes, cada una va a ir acompañado de un logo, como para ir sabiendo de dónde vamos sacando esta información de lo que estamos hablando. Y nosotros en particular en Argentina estamos más o menos en esta situación. Los últimos adelantos en 1990. Más o menos en ese lugar estamos. Esa es nuestra situación. ¿Qué tenemos nosotros de logo? Vamos a poner a Messi, porque es lo único que más o menos nos puede llegar a acercar a esto. Entonces, lo que sí sabemos, vamos a hacer una pequeña introducción, es que este problema mundial, estos impactos en las líneas de la vida silvestre, que son un problema de conservación global, que se sabe ampliamente que son una amenaza para la biodiversidad. Faltan obviamente datos para todo lo que es Sudamérica y obviamente para Argentina. Y que todo lo que tiene que ver con las electrocuciones generalmente van a ocurrir en las líneas de distribución trifásicas, esos los 3 cablecitos que hemos mostrado en la ruta, o las monofásicas, las que es un solo cable. Acá en Argentina ya hay un montón de reportes para casos de electrocución que tienen que ver con un montón de especies y también tenemos especies en peligro que están siendo afectadas por esto. Esta es una cosa ya antigua que se conoce desde principios, desde los años 20 o los años 70, donde se empezaron a hacer los primeros reportes cuantificados, digamos, de lo que estaba pasando con esos nuevos tendidos, con esa gran explosión de la electricidad. Y se calcula, por ejemplo, que en España mueren entre 40.000 y 300.000 aves por año, tanto por electrocución o por colisiones. Recién acá en Argentina se están haciendo las primeras cuantificaciones de todo eso, en Sudamérica, perdón, y en Argentina vemos. Todo está por ver. ¿No pasa? A ver. Pero no. Hice un pin. Bueno, preguntas. El mapa es o sea, si vemos que en España está pasando todo esto que está pasando y están trabajando hace 40, 50 años fuerte en esto, con legislación y con todo, nosotros en todo este territorio no tenemos idea de lo que está pasando acá. Sí. En relación a eso, digo, con el tema de la densidad poblacional en los puntos urbanos. Sí. Digo, nosotros no tenemos las mismas situaciones que nuestras ciudades están mucho más alejadas. ¿Eso los números ya cambiaron? Seguramente, sí. Pero ellos lo tienen cuantificado y nosotros no. Entonces, si vos podés hacer una extrapolación, que sería lo más
lo único que podría llegar a ser, sería complicado. En el menor de los casos, por todas las cosas que están pasando, o que suponemos que están pasando, capaz que no, pero si pasa en todo el mundo, y todos los países como Estados Unidos, España, Australia, con políticas más progresistas ambientales, tienen todos esos números y le da más o menos lo mismo. O sea, si querés compararlo con Estados Unidos, ponele que 3 veces más grande que Argentina, no sé cuánto, más o menos es la misma situación, así que... Si la diferencia es que ellos no se la cuentan. Sí, y que están trabajando en eso. Sí. Activamente les pido el tema. Es claro. Entonces, ahora a ver, sí. Bueno, entonces, como para ir cerrando esto, desde la ONU, según la UICN, en este último informe que sale el año pasado que tiene que ver con los tendidos eléctricos, hablamos que el estado de bienestar y progreso socioeconómico se basa en gran medida en la electricidad. Globalizar toda esa electrificación para todos implica desarrollar nueva infraestructura para transportar todo lo que va a ser esa nueva energía. Y eso seguramente va a causar un impacto que va a haber que cuantificarlo. O sea, es probable que esa expansión eléctrica tenga costos ambientales. Y cuando están mal planificadas o mal gestionadas, puede tener consecuencias importantes, digamos, en cuestiones de los daños que puede llegar a ocasionar. Ya dijimos, hay miles o millones de muertes por año. O sea que, lejos de mejorar la situación, estaríamos empeorando. Tanto acá como en todo el mundo, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de esto. O sea, esta energía, ¿de dónde viene? Desde las centrales de generación, puede ser desde las centrales hidroeléctricas, de una central nuclear, o desde las nuevas granjas eólicas, y toda esa energía, esa corriente alterna, se va a transportar y a distribuir, y es de lo que vamos a hablar, por medio de estas infraestructuras con cables que llevan la corriente y que hacen posible que hoy, por ejemplo, estemos acá con esta luz que esta computadora está dando, y que esto me imagino que debe estar grabando. Esperemos, claro. Entonces, esa modificación del paisaje que tenemos, esas grandes líneas de transporte, líneas de distribución, crean en ciertos paisajes nuevos posaderos que las aves van a usar. También son nuevos obstáculos aéreos y también son causa de muerte. Nosotros ya estamos acostumbrados, es normal para nosotros salir, uno cuando va por la ruta nos dice, cuánto tendido que hay. O sea, por ahí es más raro ir por la ruta y no ver nada. Te llama más la atención no ver nada que ir así, viste, que vas pasando así y... Es la ruta y el cable. Claro, sí. Bueno, esto es lo que tiene, o sea, si la charla es buena, van a ver que de acá a un tiempo es malísimo, porque vos salís a la ruta y vas diciendo, mira esa torre. Pero no, es horrible, pero bueno, esperemos que les cause eso, lo siento por ustedes. Entonces, en esa gran red eléctrica, nosotros vamos a hablar del tendido eléctrico, que es el que lleva la energía. Ese tendido tiene fases o conductores, que son las líneas eléctricas. Todas las líneas eléctricas son de cable desnudo. ¿Sí? Es un cable desnudo. Todos esos cables que vemos es cable pelado. Y lo que son los apoyos, postes, crucetas, aisladores, todo que es lo que componen, digamos, la estructura para llevar esos cables. Hay un millón de nombres más que no vienen al caso. más nombres de lo que tiene que ver con la estructura de estos tendidos. Y esta presencia resulta particularmente atractiva para las aves por diferentes motivos, ya sea por una cuestión de nidificación en lugares donde
no haya árboles, por ejemplo. O sea, en los pastizales donde antes no había árboles, cuando primero fue el tren con el telégrafo, y ahí fueron avanzando las catas, después fueron los alambrados, y ahí fueron avanzando los... No, el Sansoni, el langostero, el langostero, claro. Bueno, y así le va brindando apoyos tanto para la nidificación como para la dispersión. En ese sentido también se van electrocutando o van teniendo accidentes, ¿no? Otra de las cosas que brinda son los posaderos para el descanso o la caza, y dependiendo del ave y la forma en que, por ejemplo, pueden llegar a descansar o pueden llegar a percharse para vigilar el territorio, para buscar una presa, entonces le va brindando un apoyo, un lugar donde usar para desarrollar sus actividades naturales, digamos, que el ave haría. En esta modalidad, la mortalidad directa, digamos, que causan los tendidos pueden ser por electrocución, colisión y enganche. La colisión consiste en que el ave va volando y se choca algo, ¿no? Eso sería una colisión. La electrocución es cuando el ave se posa o toca alguna de estas fases electrizadas, y por diferencia de potencial o por descarga a tierra se produce un accidente eléctrico que termina en una muerte por electrocución. Y el enganche se produce cuando en estas estructuras el ave se engancha por algún motivo y de esa forma muere. Entonces tenemos casos, lo que sería una colisión, que generalmente se ve porque se ve, es un golpe, es un traumatismo que vos ves la ave muerta, que se en esa que tiene la quebrada así, colisión. En el caso de las electrocuciones, vos podés ver una cuestión de quemadura. Y en el caso del enganche, bueno, vemos el bicho enganchado en la estructura metálica. En este caso, vamos a hacer un microparéntesis. Esto es de la semana pasada. No tiene que ver con la electricidad, pero tiene que ver con los enganches. Esto es una torre de teléfono. Y si ven ahí arriba, hay un gran bicho enganchado y es un cóndor que está enganchado, que en este momento ahora está en la Florida, y por él lo derivan para acá por el proyecto Cóndor, por Viandina. Porque obviamente tiene una gran fractura, porque está enganchado ahí, está dando vueltas, entonces tiene que venir ahora para ver si se le puede salvar el ala. Eso tiene que ver con lo que son enganches. ¿Dónde se pone? San Luis. Volvemos. A la electrocución. Entonces, las causas de electrocución... ¿Cómo? Todavía no llegué a la electrocución tiene que ver. O sea, cuando una vez hacen un contacto con dos fases, con dos cables, supongamos, que ahí por diferencia de potencial se produce el arco que hace... Y la otra es por descarga, que es cuando toca uno de los cables electrificados y el poste o una descarga a tierra que hace el puente, entonces corre la energía por adentro a través del ave. ¿Y qué pasa? Como nosotros somos malos conductores, el cuerpo nuestro es mal conductor, cuando toda esa energía pasa produce calor. Y eso es lo que produce la quemadura. O sea, cuando nosotros vemos el bicho electrocutado, que lo determinamos por la quemadura, es porque la mala conducción que tenemos hace que eso se caliente y eso nos da la pauta de la electrocución. Entonces vamos a ver lo que son los aspectos biológicos que tienen que ver también con la infraestructura. El riesgo de la electrocución va a depender de diferentes factores: el tipo de ave, de los factores ambientales, de la estructura y el diseño del apoyo. El tipo de ave, más que nada, va a depender de cómo usan los apoyos,
para qué los usan, cómo es su comportamiento, si es mucho solo, si es mucho que se juntan un montón. O sea, si nosotros tenemos fases separadas y estoy yo solo acá, no pasa nada, pero si nos avanzamos todos así, hacemos un puente que podemos hacer que toque una fase y toque la otra, y ahí ¿sí? Se produce la electrofusión. Entonces, en principio, lo que podemos decir es que a mayor cantidad o a mayor tamaño tiene mayor probabilidad de electrocutarse. Hay factores ambientales también que influyen en la electrofusión. Cosas como, por ejemplo, el relieve. No es lo mismo un tendido que viene por una zona plana, que después levanta y baja. Ese tendido, este poste de acá, tiene mucha mejor visión que este poste de acá. Entonces, este poste va a ser más utilizado que este. Entonces, dependiendo de la estructura de este poste, va a ser más o menos peligroso, porque va a tener mucha más concurrencia ese poste y va a tener más probabilidades de causar el accidente. Disponibilidad de alimentos, no es lo mismo si yo tengo un tendido así de varios kilómetros y justo acá hay un criadero de pollo y acá tiran las vísceras de los pollos, seguramente en estos postes tenga más probabilidades de tener un accidente que en los otros 400 kilómetros de tendido. De las características del hábitat circundantes también. Un lugar, por ejemplo, con los humedales, donde se juntan un montón de aves todas gregarias, que vuelan todas juntas, que hacen todo lo mismo, que van todos por el mismo lugar, va a hacer que estos postes que están justo en la parte del humedal tengan una mayor incidencia que todo el resto del tendido. El estado meteorológico también, no es lo mismo andar volando entre los cables un día soleado y un día de lluvia. O sea, agua, electricidad, danger. Lo que tiene que ver con la estructura y el diseño del apoyo, o sea, del poste que sostiene los cables, es más que nada con la distancia que va a haber entre los elementos electrificados y los elementos con descarga que tienen la descarga a tierra. Como decíamos recién, las electrocuciones no es que se producen al azar en cualquier parte, sino que se agrupan en determinados lugares donde se junta, digamos, donde se suma lo que es la topografía, el hábitat, el tipo de ave. O sea, hay muchos factores que hacen que determinados postes sean más o menos peligrosos dependiendo de todo eso. Entonces el riesgo no solo depende de la estructura, de cómo está hecho, si bien en la introducción es lo más importante, sino también de la frecuencia con la que se usan esos postes. Vamos a la evolución. En lo que tiene que ver con la estructura y el diseño de los dos postes. Nosotros tenemos para un tendido eléctrico, tenemos un rollo de cable gigante que por ahí mide 3 kilómetros. Ese cable empieza acá y termina acá. De acá para acá hay otro rollo, de acá para acá hay otro rollo. Entonces ese cable hay que engancharlo acá y llevarlo hasta acá. Ese es el lugar, digamos, en la distancia que hay entre poste de retención y poste de retención, que es este. Ese cable necesita una distancia que por convención y por cuidado, digamos, necesita en relación a lo que es nuestra actividad, el humano propio, y a la distancia entre los conductores. Para eso están todos los postes de apoyo que van a hacer que esos cables estén a la distancia adecuada y unidos para que si sopla viento no esté juntando los cables y esté explotando todo eso, esté cortando la luz cada tiempo, que el cable es así, y que pasa el 8 a caballo y queda electrocutado porque justo levantó el rebenque y le dio el... Claro. Entonces tenemos lo que son los postes de retención, uno cada, ponele, capaz que entre el poste de apoyo, entre retención y retención hay 20, 40. En general, acá en Argentina los más comunes pueden ser de madera, fibra de vidrio, hormigón armado o metal. Estos son todos postes de retención. O sea, son los postes que unen una tirada de hilo
de la otra. Después tenemos, este lo vamos a ver, es el que más muertes causa. Los postes de soporte, que también pueden ser de fibra de vidrio, de madera, de hormigón armado o metal. ¿Cómo funcionan o cómo son los casos reportados, los más comunes ahora acá en Argentina? Tenemos en el poste de retención de hormigón, el hormigón armado es cemento con varilla de metal interna. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un poste que es de cemento y metal, o sea que es conductor, y está clavado en la tierra, o sea que es una descarga de tierra directa. En las líneas trifásicas, cuando llegan los dos cables exteriores, tienen un puente que pasa por abajo y que sigue al otro lado. En el caso de la línea central, lo que normalmente se hace es un puente superior. Entonces, ¿qué tenemos? Todo un apoyo con descarga de tierra, con una línea que pasa por arriba sobre una gran cruceta, que es una gran plataforma para posarse. Entonces, ahí hace la descarga, punta, y se produce la repercusión. Otra forma que tenemos más comunes de muerte es en los monofilares que tienen pararrayos. Los pararrayos son, tenemos la línea, digamos, electrificada y la descarga de tierra del pararrayo que está continuamente por un cable de cobre en descarga. Cuando el bicho se posa acá y abre las alas o sale volando, por ahí llega volando en la maniobra, toca uno y el otro y se produce la reproducción. Otra forma que es esta, es cuando toca dos líneas a la vez. Es más rara, pero esto puede pasar en cualquier tendido trifásico, con un animal de determinado tamaño, ¿no? O sea, generalmente están entre capaz que 80 y 1 metro, separada cada una línea de la otra. Imagínense que ya un águila llega a tocar los dos. Generalmente lo que pasa acá es que los juveniles son los que más se electrocutan, porque tienen menos experiencia de vuelo, entonces son más brutos, digamos, en cuestiones de despegue y posarse. Entonces, por ahí hasta que entienden bien el viento, son como más desprolijos, entonces tienen más posibilidades de que pase una explosión de ese tipo. Esta, ahora después la vamos a ver con unos ejemplos de cóndor. Lo que tenemos que tener en cuenta con la electrocución es que hay lugares del cuerpo de las aves que son por donde generalmente se electrocutan. Las plumas son aislantes, digamos. Pero ¿qué pasa? Las patas no tienen plumas en las patas. En la cara no tiene plumas en la cara. Y después tiene la zona de las muñecas, que tienen las plumas muy finitas, muy chiquitas, y generalmente es donde hace más fuerza, entonces donde más hace o sea, piensen que acá están todas las primarias, ¿no? O sea, que tienen todas las remeras, entonces cuando vuela hace esto, entonces generalmente toca y golpea con esto. Entonces, la mayoría de las veces la electrocución va a ser carne-carne, digamos, que se llama cuando hacen un contacto para hacer el puente entre, por ejemplo, la descarga y el... Entonces, en un 9 volando, lo que vos tenés es una distancia total de envergadura, que sería, no hay problema, pero acá a la altura de las muñecas, sí ya hay problema. Entonces, en un tendido trifásico, esa sería la distancia crítica, digamos. En un bicho posado, vos tenés una distancia que puede tener, porque si pasa un cable por acá abajo y está tocando acá, se puede ejecutar. Cuando está mojado, o sea, el bicho que es así, ahora es así, porque la pluma mojada sí es conductora. Entonces van a ir variando las
las medidas, pero más o menos esa es la forma de imaginarse cómo y por dónde va a producirse la electrocución. Diferentes casos, esto es en una águila coronada en Santa Fe, aquella es una en San Luis, esto es en Mendoza, San Juan, con diferentes tipos de electrocución. Ahora las vemos. Acá tenemos una electrocución típica de poste de retención. Acá vemos que viene la línea central, el puente que pasa por el medio. Entonces tenemos todo esto, que es conductor que está a tierra, ese cable electrificado pelado. Entonces cuando el bicho se para acá, toca y se muere. Andrés, Sí. capaz que lo vas a decir. Esos puentes, ¿se pueden pasar por debajo? Claro. También. Muy bien. Sí. Que pasen todos por abajo y unos por arriba. Porque es más sencillo, como justo acá está el poste, en el del medio, es mucho más fácil poner un aislador acá arriba fijo que poner una abrazadera acá con el aislador acá y pasarlo por abajo. Y aislarse se pueden aislar. Aislar algunas sí, y lo que pasa es que pensá que, por ejemplo, una de estas por ahí son de 36.000 voltios y otras por ahí son de 240.000. Entonces, el cable, por más que vos le pongas un aislador así, a 20 centímetros ya casi muerde. Claro. Entonces es más difícil la relación. Junio de 2023. Ayer. Claro. Esto en un poste de retención en La Pampa, 50 águilas moras, creo que fueron en 300 kilómetros, una cosa así. Esto tomado con el dron, esto de arriba, la plataforma de retención. Esta es la cruceta, acá está el pin fijo, acá viene la línea central, que hace el puente por arriba. Estas pasan por abajo, viene el águila, toca todas las descargas acá, toca el cable y se muere. Eso se entiende perfectamente, ¿no? Sí. Eso. Sí, obviamente se pusieron más Sí, Ya estamos. bueno, pero es la idea. O sea, la idea es que sea movilizador y... Claro. Bueno, más de 300 bichos lleva el SECARA, que es el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de Argentina, en la Universidad de La Pampa, que están trabajando con esto desde hace tiempo también. Esto es en el sur de la provincia de Buenos Aires. Un poste de hormigón monofilar, o sea, una sola línea. El halconcito colorado, que todavía se murió pobre con la lagartija que había agarrado. Y la electrocución es la misma. O sea, el poste conductor, el bichito se paró ahí, le agarró en el pico. O sea, el tamaño no importa. Cóndor, vamos del más chico al más grande. Esto es en San Juan, esto es de mayo. Pensaba aparecer un par de cóndores muertos, nosotros pensamos que eran esa de ahí arriba, la que está en rojo, que es una retención de media tensión. Pero después nos dimos cuenta que era esta de alta tensión, que es raro. Pero lo que vimos fue, después viendo la estructura, una torreta de retención que tiene. Toma el puntero láser. Yo, o sea, puse un águila porque no tenía un cóndor, pero más o menos quise poner. O sea, como para tener una idea del tamaño, digamos, esto con el cóndor.
está en una torre de hormigón que tiene toda la parte conductora. Las crucetas podríamos llegar a decir que son semiconductoras, pero sigue teniendo la estructura adentro. Entonces, mientras está en esta fase, no pasa nada. Yo puedo tocar un cable así y no pasa nada, porque estoy con mis zapatos de goma. Pero si yo hago así, hago puente y me electrocuto. En este caso tenemos la tercera línea, o sea, tenemos la línea 1, 2 y 3. Entonces, si se posa acá no hay problema, pero cuando se posa acá, ahí, si toca con la cabeza, la línea de arriba posada abajo, hace el puente y llueve. Uno de los problemas que tenemos es que esto es el cóndor recién muerto. Esto es una semana después. Yo creo que en este lugar habían sido 4, si no me equivoco. Desde que se reportó el accidente hasta que fueron, solo de los 4, ponele que había, solo quedaba el resto de uno. Porque todos los carroñeros y todos los demás animales vienen y se comen. Entonces, por eso hay muy poco registro también de lo que está pasando. Esto es en un dique, el cable de inicio del dique donde está la línea de tensión. ¿Qué podemos ver? O sea, tenemos una línea, un poste conductor, las fases que vienen acá, los empalmes, por la bajada o la salida, digamos. Y la forma de solucionar esto, en realidad es el empalme, o sea, hasta acá viene aislado. Pero de acá hasta acá es aislar este pedazo y por ser un cóndor, por una cuestión de, también es una medida para buitres que ya está estudiada, aislar un par de metros de la línea. Entonces, de esa forma, te evitarías las muertes en todo ese tendido. En este caso, un tendido que solo tiene problemas en este, que es el poste que está arriba del dique, en la parte más alta, porque todo de ahí hacia el valle, hacia ahí para abajo, y todos los postes que se van para allá y se van para abajo, y los bichos se vienen a pasar a este, por supuesto. Y bueno, y ahí se producen las situaciones. Si hoy se hace un tendido nuevo, ¿se hace eso? No. Ya lo vamos a ver. No solo rapaces, ¿no? Esto también es el software. Esta es otra causa de muerte también de electrocución. Vieron que las rapaces en la defecación deyectan. ¿Sabes que es? Cuando uno va a ver rapaces, viste que uno dice, oh, mira una. Y que la rapaz vos ves que se ve, te mira, y se va. Bueno, en esa deyección, si se fijan, o sea, está la foto justa, o sea, todo esto es el hilo de caca que está yendo y que es caca líquida. Vieron que hacen pis y caca juntos. Por suerte este es un hilo, un cuarto hilo que es un hilo de guarda, que es un neutro, digamos, si no estaría muerta. Pero esta es una causa de muerte también bastante común. Esta es una zona de Mendoza, como para que vean la relación que hay entre lo que sería la descarga a tierra y el vivo. O sea, si el bicho abre las alas, toca. Estos son para rayos. Esto es una muerte esto es también en el norte de Mendoza. Otra causa muy común son las descargas. ¿Ven que tiene como una antenita ahí? Y ahí hay una antenita. Acá hay un puente que pasa de verdad por acá. Lo que se hace es, ¿ven que ahí está enganchada? En este alambre que está acá. Es para evitar chispazos o que eso por ahí deteriora algunos elementos metálicos del poste, se cruzan hilos con una descarga de tierra. Entonces de esa forma nunca tenés
sobrecargas, ni saltos de electricidad, ni nada. Pero si este alambre, en vez de ponerlo acá arriba, lo pones abajo, porque acá están las tuercas del pin y del aislador. Lo pones por abajo, el animal, por más que se pose, no llega. Lo ponen arriba, lo ponen abajo. Claro, dicho así como lo dijiste, suena feísimo. Pero, claro. Sí, sí. Pero no nos enojemos todavía. Decí que también nos haría la Cortando son movilizamos y creo que son muchas. Pensé que eran menos variables. No, son infinitas. Son infinitas. Sí. Eso, o sea, venía preparadas, no para tanta variable. Claro. Deja que la vida te una con tickets, países, Sí. digo, al menos todas esas organizaciones. ¿Es pura casualidad o porque son sitios de fácil de registro? No, esto es bajos submeridionales. Esto es monte. Bueno, no, fue porque hay mencionado, por eso. Espinal. Bueno, ahí tienen las fases, el bicho se posa, se produce la descarga y se produce la muerte. Hace muchos años yo empecé a juntar plata y me estoy haciendo una casita en Córdoba. Y estoy ahí trabajando muy chiquita. 6 metros tiene 6 por 5. Con agua, en familia, ahí, con muchas serpientes. Muchas serpientes. ¿Quién come serpientes? Ay, para nada. Ahí cerca del lugar, a menos de 2 horas caminando, hay un nido de águila coronada, con un hive que podemos ir a ver y podemos mirar y todo. Este pichón es una Luyaba tras la sierra. Este pichón a los 3 meses salió de Luyaba. Este es José Sarasola del Secara, juntando el pichón muerto electrocutado en la zona de Merlo en un poste de retención de cemento. Sí, eso que por el satélite. Por eso el motor. Claro, sí, sí. Que están ahí a 30 kilómetros. Sí, sí. Bueno, a partir de ahí se hicieron un par de cosas, inclusive con aves, así que plantó una posibilidad institucional y todo. Otro problema que tiene esa zona son los incendios. Entonces, ¿qué pasa? Existen, o sea, hay muchos postes que se queman y que hay que reemplazar, muchos tendidos que hay que reemplazar a veces. Entonces se están empezando a usar postes que son especiales contra los incendios. Un poste especial contra incendios es un poste que no tiene posibilidad de hacer ninguna descarga, ninguna chispa, ni nada. Que consisten en postes de hormigón, con una descarga directamente a tierra de una cruceta de metal, con un pin del aislador también de metal conectado a la cruceta, y unidos en el centro por un perno que engancha la cruceta. Y esta no es de retención, esta es de soporte. O sea, de estos hay 1, 2, 3, cada 200 metros, 20 metros. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el tema de los incendios? En el reemplazo de los postes. Es que para los incendios tenemos un poste que es las 3 líneas, un tendido trifásico, un poste de hormigón armado, conductor, con una cruceta de metal, conductora, con un perno que por las dudas une todo y con la descarga a tierra, y con los pines de metal. O sea, acá se puso una mariposa y se electrocuta. ¿Sí? O sea, está bien, o sea, está pensado para incendios, pero no está pensado para el ambiente, digamos. Bueno, sí, para los animales de ese ambiente o las aves de ese ambiente.
Si por lo menos me decís que le ponía la cruceta de madera, qué sé yo. Pero no. O sea, ahora nosotros tenemos lo que les contaba. Acá está el chavo. Acá está el nido de la coronada. Acá está Merlo, acá fue donde apareció muerta. O sea, de acá a acá hay 30 y pico de kilómetros. Ahora, cuando termine de hacer este tendido, todo esto, todo el camino que yo tengo que hacer para ir ahí, cada 100 metros voy haciendo. ¡Ah! 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 Pues son postes anti-fuego. ¿Qué significa? ¿Que hay un incendio y eso no se va a quemar? No, quiere decir que este tendido no te va a producir un incendio. Exacto. Claro. Es una de las causas del incendio. Está bien. Por suerte, hay un montón de bibliografía que ya vimos, que no solo está en inglés, sino que aparte está en español, donde uno puede ir viendo todo eso. O sea, todo eso ya está escrito y ya está en el mercado, digamos. Lo que tiene que ver lo ambiental con lo técnico eléctrico. Donde están todos los casos, todos los fucking putos casos de la electrocución descritas con el problema y las soluciones. De todo. Tanto monofilar, trifásico, todo con medidas en pulgadas, en centímetros, en grosor, diámetro de cable, todo. Estas medidas que habría que tomar según los manuales técnicos pueden ser preventivas o correctoras. O sea, las preventivas son cuando se adoptan para que no exista el problema. Cuando haces un tendido nuevo, como por ejemplo hacer los jumpers o los puentes, el medio hacerlo por abajo. Las correctoras son las que trata de solucionar el problema. Lo mejor sería tener una buena planificación del trazado. Lo ideal sería enterrar que todo el tendido eléctrico sea socavado. Carísimo, eso no lo hacen en ninguna parte del mundo, pero es lo que sería lo mejor. El otro es usar algunos conductores que son aislados y trenzados, que son muy gruesos, están buenísimos, pero son muy difíciles de poner, pues son muy pesados, porque son aislados. Bueno, usar los apoyos con los diseños de cruceta segura, cruceta a la parte de arriba, sí. Y la instalación de elementos de aislamiento y dispositivos disuasorios que son los que hacen que las aves no se posen en esos lugares. No es que hay que poner en todo el tendido, en los miles y miles de postes, un elemento disuasorio, sino en lugares específicos donde está el problema o el punto negro, como se llama, que está pasando en determinado lugar del tendido. Más selectivos, Sí. claro, va a ir al otro. Entonces, va a buscar inmediatamente. Eso no Sí. lo veo tan... No. O sea, hay unos cálculos como que si vos tenés el criadero de pollo acá, como que tantos postes para un lado y para el otro. También hay que hacerlo disuasorio. Hay que hacerlo disuasorio para que en vez de elegir ese, elijan, ok, como ya no hay más algarrobo de 4 metros, se va a ir al chañar de 1,5 metros. Variable. Claro, exacto, sí. Entonces, lo que hay que ver es que a veces solo modificando
un pequeño porcentaje de ese tendido disminuye un montón el porcentaje de electrocución o los hace más seguros. O sea, en estos casos, como vimos, si nosotros tenemos este tendido, este es un tendido peligroso porque tiene los saltadores en el centro. Si yo a este tendido le elimino este saltador y lo paso por abajo, este tendido peligroso pasa a ser un tendido mitigado. No es la solución, pero por lo menos se van a dejar de morir cada 3 kilómetros o 4 kilómetros en el saltador ese. Las formas de aislar, o sea, hay diferentes estructuras que obviamente acá no se fabrican, que son muy difíciles de conseguir. Este es el cable trenzado aislado. Es uno de los mejores cables porque aparte es grueso, se ve desde lejos, se usa mucho en las zonas de humedales, no acá, ¿no? Pero sin embargo, bueno, no nos va a usar. Entonces, es un cable muy grueso, que se ve, que no se lo chocan cuando hay bruma, que no pasa nada cuando llueve, y que inclusive se puede usar de posadero. Es un cable muy seguro. Esta es una forma de aislar, uno aislando el cable central. Si vos antes en esta distancia te podías electrocutar, ahora con este aislado tenés que ser un bicho de una envergadura muy grande para poder tocar una fase y la otra. Entonces por ahí a veces solo aislando uno aumentás o disminuís, digamos, la probabilidad de que te pase. Pero mirá, un poste de cemento, la varilla de metal, que es la que sostiene, que es la que refuerza la cruceta, está atornillada al poste. Entonces siempre es como que hay que ir viendo, o sea, porque si yo toco acá, si yo soy águila y toco con la punta de la uña acá, me pico. ¿Sí? Eso lo van a empezar a ver en el futuro. Bueno, y esto sería un poste ideal completamente aislado, con más de 1 metro de aislación para un lado. Lo que se hace también es alargar el aislador de retención, que son esas, viste, que son como latitos puestos así a lo largo, que puede ser de cerámica, de vidrio. Entonces se le pone un alargador, entonces el animal que está acá arriba, para poder tocar acá, no puede. Entonces está todo aislado, y este sería un poste seguro, digamos. Que era un peligro porque es un poste de metal con todo esto acá. O sea que seguramente era como una picadora de carne de percusión. Pero este sería un poste aislado. ¿Eso hay acá? No. ¿Cuál es? ¿De estos postes? Se está empezando a ver. Ah, me pareció ver. Sí. Pero no es lo más común. O sea, ahora lo que se está haciendo es se están reemplazando la mayoría de los postes de madera por los de hormigón. En algunos lugares se está usando el de fibra de vidrio, pero es muy caro. Esto es en San Juan. Una planta fotovoltaica. De la planta tenemos el cable, acá está la planta, acá vienen los cables de la energía que producen, que suben por estos caños, acá están aislados y a partir de acá empieza el empalme y acá sale la distribución. Águila, lechuzas. O sea, supone que es energía limpia. Pero, ¿dónde se tira la electricidad ahí? Porque ahí estoy viendo un poste. Acá viene, o sea, del campo fotovoltaico, Sí. viene subterráneo, sube por acá, sube por este caño, acá están los cables aislados. Sí. Llega hasta acá, y a partir de acá, que es donde está el clichi que hace que cortes o que haya electricidad, está pelado. O sea, es cable desnudo. Entonces, bueno, este es el segundo cable, el segundo poste, que también tiene un problema, donde también se encuentran las águilas muertas. Entonces, ¿cuál es
¿Qué se puede hacer acá? Solo un cono arriba. Bueno, sí. Ponerle la gente y la Ponerle al lado un poste. Yo tengo, claro, tengo mi poste de cemento conductor y tengo todos los cables activos, digamos, ¿sí? Con electricidad. Claro, si vos aislás, o sea, estamos hablando de 10 metros de cable, ¿no? No es que estamos hablando de un tendido, que hay que modificar un tendido. O sea, si vos aislás esto igual que esto, a partir de acá ya no tenés problema. El segundo que produce problema es este, tenés un cable, un poste de cemento y los puentes. De acá se va para allá y allá está poste. Acá es peor todavía, o mejor. Pero a ver, solo con aislar este, ya está, porque no tenés forma de que contacte ni de una forma ni de la otra. Y acá es 1 metro de cable. ¿Por qué no se hace? Digo, porque tiene conocimiento del que hace eso. ¿Cuál es el problema? Porque no es un tema de costo. No es un tema de costo. ¿Qué pasa? No, tampoco. No. Eso, no. Pero esto vos lo podés hacer al momento de la construcción. La parte superior del palo, fuera medio metro más alta, lo deja fuera de Bien, eso está en el libro. fuera de la Claro, o sea, si lo bajás, si en vez de estar acá, está acá y está acá, esa es una de las formas más sencillas de la mitigación de los peligros. Pero no sé. Espera, ¿y qué hace el tema del cable y la conexión? ¿Cómo? Porque estas son todas soluciones del poste. Sí. Pero también pueden morir por colisión eléctricos certificados. O sea, ¿ahí cómo haces? Porque en el encendido sí tenés más. Vamos a colisiones. Entonces, ahora pasamos al otro problema que son las colisiones. Las colisiones en realidad, o sea, es cuando un animal se lleva puesto, claro, un obstáculo aéreo, que en condiciones de buena visibilidad lo pueden detectar bien, con suficiente anticipación para evitarlo, pero con mala visibilidad ya es más complicado, o de noche, hicieron que muchas migraciones se producen de noche. Entonces, este riesgo también va a depender de tipos de las características de la línea, el tipo de ave y los factores ambientales. Dentro de lo que sería el tipo, las características de la línea, generalmente lo que sucede en las colisiones es que vos tenés 3 cables, o sea, las 3 fases de alta tensión, y van a ver que en los 2 cuernitos que tiene arriba la torre, vieron que es como un señor así, teniendo así, que tiene como 2 cuernitos así, que si lo ven es un cable mucho más finito, que va acá, que casi no se ve, que va acá, que casi no se ve, que es el cable de guarda o el cable de tierra. Es el cable que protege contra las descargas atmosféricas. Generalmente, cuando un ave va a evadir un obstáculo, lo evade hacia arriba. No se mete entre el obstáculo y el piso, sino que tiende a ir para arriba. La mayoría de los accidentes de colisión se producen en este cable que ni siquiera tiene corriente. Es la descarga a tierra. Otro de los problemas es la cantidad de niveles verticales que tiene el cableado. O sea, hay muchas formas y dependiendo de la zona, cerca de una usina, ponele, vas a tener una situación así que ya cuando se empiezan a dividir, que empiezan a salir para diferentes lugares. Entonces, va a depender también de la concentración de estos cables. Según el tipo de ave, también vas a tener más registros de ciertos tipos que en otros. Va a depender, por ejemplo, en las que vuelan gregarias o que vuelan una atrás de la otra, así que vienen así, que yo veo un Claudia, yo vengo volando atrás de Claudia, y vengo atrás de Claudia, y Claudia podría hacer así, yo veo, ¿qué es? ¡Pum! Porque
Claro, porque ella no avisó, lo esquivó, pero todo lo demás que venía atrás claro. O al revés, primero que se pone uno y después. Claro. Entonces, dependiendo de la maniobrabilidad también, o sea, no es lo mismo un halcón esquivando, haciendo así, que un chajá, viste, que así, me parece un... Claro. Entonces, dependiendo del tipo de ave, también va a ser uno de los factores que influye en las colisiones. Dependiendo del relieve, tiene mucho que ver con lo que son, dónde están puestas en relación a las aves, estamos hablando, ¿no? O los aspectos biológicos versus la infraestructura. Esto, por ejemplo, es en la ruta migratoria del Cauquenes en Colorado, con los caminos de ida y de vuelta y todos los lugares donde van parando. Entonces, si uno tiene que proyectar un tendido, que suponemos que este trabajo que se está haciendo es a partir de las hidroeléctricas, cómo lo van a poner y en el lugar donde lo van a poner. O sea, no es lo mismo. A ver si dijo que sí. No, bueno, pero ahora lo vamos a hacer. Dependiendo de las características del hábitat, también, porque en las colisiones, como en la electrocución, también tiene que ver muchas veces cómo son, en el lugar que están, o sea, un ambiente de humedal va a tener una biología de humedal, y ahí van a estar todos los patos, las garzas, todos volando juntos, entonces va a ser más probable que haya menos visibilidad por la niebla. Entonces hay más probabilidades de que se produzcan las colisiones. Entonces, cuando hablamos de lo biológico y la estructura, la infraestructura, no tiene tanta importancia la estructura en sí como lo veíamos en la electrocución, sino más que nada la parte biológica, digamos, ambiental, en este caso, por ejemplo, las aves o el tipo de aves que haya en el lugar. Al igual que en la electrocución, también no es que en todas las líneas, todas se van a chocar el cable, sino que va a ser en diferentes puntos. O sea, una misma línea atraviesa un humedal y después termina atravesando un desierto. Entonces no es lo mismo riesgo en un lugar que en el otro el factor de colisión. ¿Qué se puede hacer en las medidas de anticolisión? Es muy parecido a todo lo que se puede hacer con las electrocuciones. La planificación del trazado, entrenamiento de líneas y el uso de conductores aislados y señalización sobre todo para que lo vean. Estamos hablando de colisiones. Entonces, la planificación del trazado, por ejemplo, nosotros podemos ver que un tendido que está cerca, por ejemplo, de un faldeo de una sierra. Cuando esto está muy cerca del fondo, vieron que, bueno, en los animales también pasa. Cuando ellos hacen un foco en un punto y todo lo que está en el medio desaparece. Entonces pasan esas cosas, que ellos están haciendo foco en el accidente geográfico, digamos, y no en todos estos cablecitos que están acá, y por eso se chocan. Cuando uno aleja los tendidos de esta zona, tiene más probabilidad de poder verlo. Más aún, si vos podés poner algunas balizas en los cables superiores. También, si vos tenés tendidos que están muy separados unos del otro, pero con la suficiente distancia como para que evitan uno, vuelven a bajar y tienen que volver a subir y se lo chocan, si vos ponés todos juntos, es una sola maniobra y se junta todo, entonces una sola maniobra puede evitar la colisión. Bueno, en cuestión de señalización, entonces, lo que se utilizan son estas señales que hacen salvapájaros, digamos,
que hacen que las líneas sean visibles. Hay de diferentes formas, o sea, desde tiras, estos espirales de la escuela de chancho, que por ahí son casi los que más se usan. Otras tiras de neopren que son más resistentes dependiendo del lugar donde vos lo quieras hacer, que te duran más o menos. Se puede llegar a... Acá no hay nada, pero se puede conseguir. Se puede conseguir, claro. Sí. No. Las boyas sí, pero las boyas tienen que ver con los aeroclubes. Claro. Porque si ven acá, en ninguno de estos van a haber boyas. Puede ser el cola de canto, sí, no digo que no existan acá en la Argentina, que en ningún lado haya, pero digo que estamos hablando de que en la generalidad estamos en deuda con eso. Para el chancho, estamos entendiendo, por ejemplo, acá, ven, está marcado solamente la línea superior. La de abajo no es que no importa, pero si vos tenés la de arriba y sabés que la maniobra es así, si el bicho lo ve por allá, va a ir por arriba, o por lo menos ya ve algo, entonces ya enfoca más cerca y dice, ah, mira, también hay cables abajo. Vamos por arriba. Estas son las formas que se pueden poner. Una vez que ya tenés construida la línea, las formas en que la podés poner. Por ejemplo, las espirales que podrían ser, por ejemplo, en un helicóptero, que vas poniendo. Hay un robot también que lo pones en el cable y va poniendo las bandas. Con dron también. Eso por ahí, o sea, ahora hasta quiero tener un dron, digamos. Seguramente este debe ser más complejo que el que tenemos nosotros. Digamos, no es que estamos tan mal de que no lo podríamos hacer. Lo que hay que conseguir es la financiación para este. Y esto por ahí sería, o sea, la forma manual, que sería tal vez lo más aproximado a lo que podríamos llegar a mirar en el corto plazo. Acá estamos hablando de corto, mediano y largo plazo. Vamos a empezar ya con algo. En principio, saber que existe el problema y saber que hay formas de mitigarlo y hacerlo. Ahora que te tienen que juntar la plata y hacerlo. A ver, tampoco es que se ponen así alocadamente, sino que hay una forma que también está en los libros de cómo se pone, dependiendo de cuántos hilos tengas, si va para arriba, si no tenés hilo de guarda, cómo hay que ir distribuyéndolas. O sea, todo eso está estudiado y lo único que tenemos que hacer es consultar la bibliografía antes de hacerlo o la parte técnica, la experiencia técnica. Bueno, esto sería lo que tiene que ver con electricidad y colisiones. Acá en Argentina, tal vez el trabajo de Galmes, la tesis de Maxi Galmes de Secara, de la Universidad de La Pampa, empezó a registrar los primeros, sino hacer el primer estudio cuantificado de muertes en la zona del centro de La Pampa. O sea, con números científicos, digamos, para poder empezar a darle forma y cuantificar lo que está pasando o ver la forma de abordarlo para justificar después las medidas que uno debería tomar. En el informe ambiental de la FARM del 2017 también ya se empieza a hablar de todo esto. El grupo de trabajo del Secara de La Pampa también está trabajando ya hace tiempo, ahora están en Santa Fe trabajando y
y están trabajando con la provincia para modificar algunos tendidos, esos que veíamos que tenían el cable que pasaba por la cruceta. Este es también un laboratorio de la Universidad de La Pampa, que también está trabajando en eso, en lo que tiene que ver con la legislación provincial. Esto salió hace poco, mayo del 2023. Están intentando hacer con las botellas reciclables los moldes para armar los aisladores, como vieron la foto esa que estaba del aislador. O sea, para poder fabricarlos acá en Argentina a un costo menor, porque está bien, son pocos los postes que hay que hacer, pero ¿cuánto es poco en un tendido eléctrico de 50.000 postes? Es un montón, sí. Bueno, esto es lo que veíamos hoy. Estamos hablando acá de los grupos que están trabajando en este tema. La Universidad también del Comahue, a través de su grupo Greenpeace, estuvo haciendo un trabajo sobre el cuantificar qué es lo que está pasando en cuestión sudamericana, como para ir haciendo una aproximación regional de todo lo que está pasando y qué información hay al respecto. El año pasado en la RAU se presentó un simposio sobre interacciones con infraestructuras humanas, que tenía que ver justamente con lo que vimos hoy, que iba desde impacto, acá empezamos a ver desarrollo de la energía eólica, ¿correcto? Cómo las aves usan los tendidos y, por ejemplo, unos trabajos que se hicieron en Mendoza, con modificación total del tendido. O sea, son temas que ya están en la agenda, digamos, del rubro ambiental. Este es un trabajo que el INCA, junto con la provincia de Buenos Aires, también está haciendo con esto que habíamos visto, con el estudio de las rutas migratorias del Cauquén Colorado y los lugares donde paran a descansar. Porque lo que nosotros necesitamos saber al momento de plantear o ir a hablar con el Estado o con la empresa eléctrica, qué le vamos a pedir y por qué. Entonces, no podemos decirle, por acá pasan a veces. O sea, necesitas algo que respalde lo que vos vas a pedir porque es una inversión importante. Esto tiene que ver también con el trabajo que se está haciendo con el cóndor en Patagonia y con las granjas eólicas. Las granjas eólicas se sabe que causan un montón de muertes. O sea, esto, por ejemplo, está pasando ahora, después de junio de ahora, que están paralizadas las reproducciones del quebrantahueso porque por los estudios que están haciendo por las granjas eólicas, o sea, piensen que entre 2020 y 2022 se murieron 1.387 buitres, 30 águilas reales, 58 águilas culebreras. Si vos haces es lo que hablábamos hoy, si vos haces si traspolás, digamos, la información, vos tenés acá la extinción del cóndor y acá la extinción del águila coronada, entre otros. Con estudios ya realizados. Entonces, hay antecedentes de hacia dónde tenemos que ir apuntando la cosa, porque no es aceptable que para tener energía verde tengas que acabar con todo lo que lo rodea, sino replanteemos lo verde. A partir de ahí surgen, o sea, notas en los diarios, primero a nivel provincial, ya después a nivel nacional, se empieza a agitar porque hay que darle visibilidad a estas cosas, y a partir de ahí hay un frenate en lo que tuvo que ver con la parte de la provincia. La empresa al final termina retirando los fondos, se reestablece, digamos, o se está en tratativa ahora, hoy, actualmente. Jaco todos los días tiene reunión por esto, para ver lo que son los límites y cómo se va a manejar la reserva, toda la parte del área natural protegida de Somuncura, hasta dónde se puede avanzar con esto, hasta dónde no. O sea, hay toda una situación de negociación que tiene que ver con ONGs, gobiernos y privados, que alguien no tiene que agarrar a eso.
Y no es que él tenga ganas de eso, se levantó y dijo, yo a partir de ahora voy a dejar de criar cóndores y me voy a dedicar a tener reuniones con empresarios, con empresas internacionales para intentar frenar un poquito esto. Nadie le paga por hacer eso. O sea, y es lo que... La situación que se presentó y bueno, cada uno la tomará de la forma que mejor pueda. Esto, por ejemplo, es con lo que pasaba en Mendoza, en San Juan, con las destrucciones en el dique de los cóndores, son las presentaciones a recursos energéticos y a la provincia, que la provincia misma pide, o sea, y a través de Viandina, poder presentar entre todos, se van presentando las cartas, o sea, esta es la mesa, el sello de mesa de entrada es 15 del 8. O sea, esto fue la semana pasada. O sea, todas estas cosas están pasando ahora. Esto es un trabajo que se hizo en Mendoza. Bien, ya casi termino. Un trabajo que se hizo en Mendoza, con el que pudimos trabajar con la fundación, con Ecoparque, con la empresa eléctrica y con el gobierno, que tuvo que ver con la distribución de aves, de águilas en los tendidos monofilares con pararrayos. O sea, estos son los pararrayos que se fueron sacando. Esta es la situación para sacar un pararrayo. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, te cuento. Bueno, pues yo lo leí en diario. Bueno, entonces, vos lo que se hizo fue, vos tenías toda la zona, esto, ¿no? O sea, toda la zona este de Mendoza, es todo zona, absolutamente todo monte. Teníamos las zonas de avistaje de las coronadas, las zonas de nidificación, y todo el tendido de esta zona, todo, o sea, 1.195 kilómetros de tendido y 4.526 postes se modificaron. A todas se le sacó el pararrayo. ¿Eso para qué sirve también? Que estos que están en rojo son tendidos nuevos que aparecieron ahora y ya es una zona segura contra la electrificación, contra la muerte por electrificación, ¿no? Porque en toda esta zona también, ahora igual se está trabajando, pero tenés todos los ahogamientos en tanques de agua por las zonas áridas y semiáridas, es otro problema que tienen. Pero en cuestiones eléctricas, digamos, no debería haber mayores inconvenientes. Entonces, lo que vos lográs hoy por hoy, en la medida que después van apareciendo, decís, qué bueno que apareció en esa zona, porque esa ya está mitigada, digamos, o modificada. Esos pararrayos se cambiaron por estos descargadores de sobretensión y estos aparatitos, y estos lo que hacen es absorben el impacto y la descarga del rayo. Y esto está por ley, en la ley de energía, que deben existir, que en realidad cumplen la función del pararrayo, se lo llama apartarrayo también. Pero ¿qué pasa? Cuando se hicieron estos postes se hicieron en el año, no sé, ponele 50, los hace el Estado, con la cartilla de ese momento. No sé, ponele con el Menem se privatizó todos los tendidos eléctricos. Entonces, las águilas se empieza a visibilizar la electrocución. Entonces, el Estado le tiene que pedir a la empresa, decir, che, mirá, yo tengo este problema de electrocución, necesitamos que se modifiquen esto. O sea, pero si vos me concesionaste a mí un tendido defectuoso, ¿por qué yo ahora tengo que pagarte una multa y tengo que invertir en la modificación del tendido? Y tienen toda la razón. Entonces, necesitas una instancia de negociación. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es capacitarnos. O sea, este de Angelis, el de la empresa eléctrica, el pelado Navas de la Reserva Ñemuñán, y yo tengo ahí con los últimos avances en 1996, que es
con lo que estamos lidiando. Porque no, tampoco podés ir con la... porque esto es de ese año. Entonces, necesitamos saber. O sea, hablar un idioma común y saber qué pedir al momento de decir, che, necesitamos hacer esto, está pasando esto y esto y lo otro. Y todo eso se logra juntándote con la gente y hablando. Porque esto es un mail, vieron que la mayoría de las fotos son gente de España que trabaja en el Grefa. Y hablando con ellos, ellos tienen razón. O sea, si vos te sentás, porque uno se enoja, pero si vos te sentás a hablar con ellos, porque así como nosotros no sabemos de la parte técnica de electrocución, ellos tampoco saben de la parte ambiental. Entonces, ¿hacen esto porque son malos? ¿O porque no lo modifican porque son tontos? Claro, pero a nosotros tampoco se nos ocurrió empezar a ver lo otro. Entonces, o sea, seguro estaba, pero no estaba. Claro, había más y no nos preocupaba tanto. Entonces, lo que tenemos que ver es la forma de articular eso, porque esta modificación, ¿sí? Todo esto, que fue un laburo de casi 3 años, no es que salió gratis, pero ¿qué se hizo? Primero se cortaron todas las bajadas a tierra, tiqui, 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 a medida que la cuadrilla salía, decía, che, vamos a hacer esto. Entonces van cortando las descargas a tierra y después con el tiempo, en la medida que van haciendo el mantenimiento, lo que sea, se van bajando los pararrayos. O sea, lleva muchos años modificar esto. Pero en principio, de una se cortó la descarga a tierra porque se sabía. Entonces se quedaban sin pararrayos. Sí, bueno, no, en realidad se quedaban sin pararrayos, pero te quedabas con esto. Y esto por ley tiene que estar y que cumple la misma función. Y además se pararrayos. O sea, esto ya estaba cada tanto. Un absorbedor de sobretensión. De sobretensión. Sobretensión. De sobretensión. Actúa cuando hay una descarga atmosférica. Este otro aparato, acá tenés un descargador y el aparatito este. Esto lo que hace que es, si tenés un rayo electro que es la sobretensión es demasiada y este aparato no lo puede absorber, lo que hace es, lo pasa a este y este tiene un cable a tierra, tiene como un alambre que cuando se calienta, con el golpe de energía, se calienta, se dobla, toca, descarga la energía y vuelve. Entonces, solo hace la descarga a tierra en el momento que está sobrecargado. Bueno, si justo hay una águila ahí, mala suerte. Pero, claro, porque le cayó un rayo, no es porque, claro, exacto. ¿Y ahí cómo consiguieron que la empresa? Hay dos formas. Una fue por nuestro encanto natural. Así vos, o sea, la empresa, a ver, yo creo que la mayoría lo hace por desconocimiento, pero hoy en día la realidad es que ya el tendido está hecho. O sea, por ahí, con la legislación puede hacer que los nuevos no se hagan así y se corrijan. Pero los que ya están, a la empresa que le ofrecen para que incentivarla. Opinión pública. Claro. Fundación Culunche, o sea, cuando empieza todo este problema, o sea, mi amiga personal Jennifer Ibarra, o sea, imaginen esto, las primeras denuncias empiezan en abril de 2019. Para noviembre de 2019, desde prensa del gobierno,
sale que ya tenemos una innovación en tendido eléctrico para proteger a la fauna silvestre. Después llevó 2 años más toda la modificación. Pero bueno, un año ahora, Sí. porque le pusiste la opinión pública en Pero contra. también no tenían que modificar más que los otros, tenían que radicar. Sí, bueno, anda a convencer a que No, tenés que hacer una cuadrilla a cambiar 4.500 Y postes en 5 millones de hectáreas. No, y más con la crisis de energía ambiental. Claro, porque el otro asunto A cero. es que nosotros no tenemos normativa en cuestiones ambientales de esto, pero sí hay normativa para la parte de regulación energética. Entonces, si yo tengo que cortar este tendido que me abastece a todos esos pueblos o a toda aquella ciudad, yo tengo una multa por eso, para modificar, para hacer esta mitigación acá. Que por eso yo sí tengo una ley que me va a cobrar una multa, pero no tengo una normativa ambiental que me proteja, digamos, a mí como empresa, que diga, mira, bueno, yo voy a hacer esto, pero es por esto, por esto y por esto, porque todavía no existe la normativa específica para tendidos eléctricos y ambiente. Nada de medio capital, sino para el ambiente. Y ambiente. O sea, lo que falta es una resolución conjunta entre la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Energía. Bueno, entonces, la forma de que vos accedes a todo eso es, primero, a través de la opinión pública. Eso hace que la empresa se siente, digamos, a charlar. Y a partir de ahí, te das cuenta que no son malos, que son unos gauchos increíbles, y cuando vos le contás, es como que se están moviendo por los cables que tenemos nosotros. Y bueno, y ahí es como vas a ir resolviendo más rápido o menos rápido el problema, dependiendo también de la inversión y de todo lo que haya que hacer, ¿no? Estamos hablando de esto, de que esto, si supongamos que empezamos hoy, con suerte dentro de 50 años va a estar mejor. O sea, que nosotros ni siquiera lo vamos a ver, pero en algún momento hay que empezar. Entonces, dentro de lo que decíamos de la normativa actual, nosotros no tenemos una normativa específica. Existen algunas normativas de otra índole que evitaría la muerte, que fueron como por ejemplo el cambio del pararrayos por el descargador de sobretensión, que eso, como está dentro de la ley, haciendo el cálculo de si saco este pararrayo, entonces hay que poner, si antes teníamos un descargador cada 20 kilómetros, ahora vamos a poner uno cada 4. Entonces de esa forma podés sacar uno y podés mantener la línea segura, y así estamos, digamos, como todos contentos. Pero dentro de lo que es el ente nacional regulador de energía, dentro de lo que es la ley, solo tenemos que hay que velar por la protección de la propiedad privada, del medio ambiente, la seguridad pública y los sistemas de generación, transporte y distribución de la electricidad. Eso es todo lo que hay. Hay otra resolución de la Asociación Electrotécnica que también nombra que dentro de eso, porque ellos manejan todo lo que es la parte de alta y media tensión, que hay que garantizar la seguridad de las personas, los animales y de los bienes. O sea, salvo eso y la Constitución, no hay más nada. O sea, lo que nos falta a nosotros es la normativa, o sea, en este camino a la solución, es la opción de los criterios técnicos en el diseño de las líneas. Si vamos a hacer, o sea, hay un montón de líneas que se van a hacer ahora, que se están haciendo ahora, que se están reemplazando, sobre todo con lo que es empezando a armar lo que son las doble vías. Viste que todas las rutas ahora las están haciendo doble vía, están cambiando todos los tendidos. O sea, tenemos un montón de información, sabemos sobre el peligro, sobre los tendidos eléctricos y los problemas que causan, sobre los materiales que necesitamos para hacerlo. Es un trabajo a muy largo plazo, necesitamos normativa, especificaciones técnicas, capacitaciones del personal de ambiente y de energía. O sea, no es culpa de los de energía, es así, pero no es culpa de ellos.
sea, estamos todos en el barco. Y con la energía verde, todo bien. Con los campos de las granjas eólicas, el hidrógeno verde. Pero ¿qué pasa? Toda esa energía que se va a crear limpia y verde, después va a haber que transportarla. Entonces, si ya desde ahora vamos viendo y sabiendo cuál es el problema y tenemos que construir miles y miles y miles de millones de kilómetros de cables para mover toda esa energía verde y limpia, lo que necesitamos ahora es saber que todo esto está pasando y que se puede construir un tendido que no mate bichos. Esto era la introducción al problema de los tendidos eléctricos. Dice, Eso que si hay cosas más para hacer, esas sanciones se puedan implementar detrás. Sí. Ah, bueno. Bien. Cuando tú estás haciendo un árbol general, Sí. digo, no todo puede ser por conexión, puede ser por la mirada, digo, sumado a eso, la explicación la energía, el comportamiento del animal es un montón. Sí. Es un montón y tenemos mucho. Con lo cual, hay dentro de la bibliografía que se vayan para todo esto alguna, digamos, alguna solución que sea Mágica. no digo mágica, pero que, por ejemplo, por ahí hay un sistema que tanto ayuda en los postes como en temas de conexión, que mejora las dos cosas, hay que trabajar en el otro sistema. ¿Entendés? O sea, es un laburo a nivel general, pero es un laburo más a nivel regional. Las dos cosas. Sí, porque incluso, o sea, la mención de la población. Hay lugares donde la población y el Estado entendido básico. O sea, hoy en día tenemos luz porque viene del Chocón. Claro. O sea, Igual, todo eso, o sea, todo esto que yo dije, lo saqué de los libros de mitigación y tendidos eléctricos, sobre todo de Estados Unidos y de España. O sea que está. Y está especificado. Sí, absolutamente, sí. Y ellos ya están trabajando el tema de. No es tan similar el tema de eólica. Ellos ya están, claro, ellos ya están en problema. Viste que la del quebrantahueso con L es como claro, como un águila que come hueso. Claro. Eso en España. Y los buitres leonados, ya que son los que más se mueren en los tendidos eléctricos. O sea, a ellos ya les está pasando, y con todo lo que es la parte sobre todo de eólicos, ponele, ya tienen los números. O sea, porque ellos, o sea, son nuevos, digamos, o sea, nosotros somos los nuevos ponele, en granja eólica, ellos ya las tienen, pero lo que están viendo, ellos eran nuevos antes. Lo que están viendo ahora son las consecuencias de esos molinos. Un parque Somincura. En Patagonia. La meseta de Somincura. Toda esa zona es un área protegida, pero es una de las zonas con más viento de la Patagonia. Sí, a veces de las zonas como hace el mismo de la Argentina. Bien, por eso. Entonces ahí es donde hay que... Ahí nadie se lo recuerda. ¿Qué creen la Claro. Y el parque fotovoltaico? Claro. hay algún estudio.
O sea, el impacto si es más acá o en la ciudad. Impacto. O sea, en lugares así como. No, lo que pasa es que el problema con con la electrocución es que vos tenés, o sea, por la cantidad de cables y de cosas que hay acá, y por la probabilidad de que un bicho se electrocute, es mucho más grande acá, digamos. Lo que pasa es que acá los bichos nacen entre los cables. O sea, son parte de eso. En cuestiones de ambientes a gran escala, digamos, o sea, en una migración, no registran que a la zona del, no sé, del Chocón están los cables de no sé dónde. O ponen un criadero de pollo nuevo y es oportunismo, voy ahí y resulta que a donde me voy a parar es el resultado. Entonces no hay... o sea, es más probable que pase ahí que pase acá. Igual lo que pasa acá no es tan... No sé si importante sería la palabra, como lo que pasa con las especies que están en el ambiente que las que están en la ciudad. O sea, es como que tiene mucho más peso, digamos, toda la cuestión ambiental que reducirlo a la ciudad donde está todo modificado. Es muy difícil, digamos, hacer un análisis real de la situación. Porque o sea, vos salís ahora a la calle, mañana con luz hace así. Claro, yo vivo en Domínico, cables un montón, y veo la cuadra del parque. Y de garrapaces. No, y está lleno de, por ejemplo, cotorras que hacen nido en los eucaliptos Sí. del parque y muchos los sacaron porque la gente se quejaba, pero bueno, ahora buscan hogar nuevo. Bueno. Y lo que hicieron fue como largar caras de información. Entonces, ahora que sí. Eso, o sea, eso es un mito de largar los... pero es verdad que hay, por ejemplo, ahora gavilanes mixtos explotaron, pero tiene que ver también con la paloma. Pero la paloma tiene que ver también con los campos de soja. Son granívoras y cuando dedicamos a todo el mosaico nuestro ahora va a ser de grano, más grano, más paloma, más comedores de paloma. Y así como por efecto de desborde, digamos, van creciendo todo y se nos van cayendo encima a nosotros. Y decimos, los halcones de Macri que soltó con los palomas. Y de acá hace 10 años se vio mucho más número de grandes, aquí 10 años hasta acá, sí. ¿no? Sobre todo el gavilán mixto explotó. Yo vivo también en provincia y lo veo con el antes no lo veías y ahora los pinos altos se ven muchísimo. Sí. Y era como que dicen, era muy raro. Se veía tantos, sí. Claro, sí. No sé, bueno, eso es otra de las cosas también que se está como viendo, digamos, que fue lo que pasó. Porque todas estas cosas las vamos a ir viendo en la medida que vayan saliendo estudios y cosas así. Ahora son todas percepciones que tenemos, que está bien, y que nosotros también las tenemos. Pero bueno, hay que ponerle número y ponerle... Claro. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. ¿Cómo? De empezar con una solución, primero sería atacar la red. ¿Qué la atacar? Bueno, no, tal vez el cuantificado, lo que más muerte causa son las de media tensión. Las de alta tensión no tanto porque son más de colisión y las colisiones son mucho más raras y mucho menor cantidad. Las electrocuciones lo que tienen es que viene un pum, se electrocuta y como por algo en particular se usa ese puntonero o ese poste letal, es una trampa constante, viene pum, y dice, mira comida, pum, mira comida, pum, mira comida, Para no ser madres, por ahí puede ser casualidad, puede ser
Claro, sí, sí. Hay electrocuciones que son, qué mala suerte que tuvo el pobre bicho, y hay otros que decir, dale, loco, modifiquemos eso, son 2 metros de cable. Claro. Ya ves accidentes, de emergencias, trascalones. Sí, ahí ya empieza claro. Pero bueno, es todo un todo. La definición de medio. Todas las que ves en la ruta de 3 cables, el 90% son de media tensión. La alta tensión, bueno, Las de alta tensión son las que son las de fierro, así, que son así. Y si no, las otras, las que son de cemento, pero que, que son muy grandes, que tienen un brazo así, sí. ahí, eso, sí. Pueden estar más tarde de. Claro que no está lleno. Y claro, porque son las. O sea, primero vos tenés el que produce la energía, la hidroeléctrica, por ejemplo. Toda esa energía, mucha energía, sale en las torres de transporte, que son las de alta tensión. Y las de alta tensión se van dividiendo en la de distribución, que son las que distribuyen la energía, que son las trifásicas y las monofásicas, hasta llegar a los puntos de ciudad. Claro. Pero van pasando hasta acá, claro. Pero pasan de 500.000, 400.000 voltios a 90. Pero todas las torres que ves, todos los tendidos que ves, aunque sea el monofilar más finito y más chiquito, lleva, creo que como mínimo ponerle 16.000 o 19.000 voltios. Porque ese cable llega y tiene que conectar un pueblo después. Entonces vos decís, el cablecito ese, pero, claro. Bueno, hay que pagar la luz. Bueno, gracias.